Bueno, una vez más, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas, ¿no? El proyecto es conocer y reconocerse latinoamericano, y la persona que es la idealizadora soy yo, ¿no? Así que voy a explicar un poquito, ¿no?, cómo nace el proyecto, y luego vamos a presentar el programa del curso, ¿no? No sé si ya habéis tenido, creo que sí, ¿no?, acceso a nuestra aplicación, donde están todos los materiales, ¿no? Y ahí están todos los invitados que participarán de una u otra forma durante el curso, ¿sí? El nombre del proyecto surge a raíz de algunas cuestiones que están al orden del día y en composición con un grupo que surgió hace algunos años en la universidad, que se titulaba Observatorio Latinoamericano, ¿no? Y este observatorio, sí, estábamos observando lo que estaba ocurriendo antes de las elecciones de 2018. ¿Sí? A partir de esta observación de algunos académicos que formaban parte de la UNICAMP, entre ellos estaba yo, y algunos de fuera que acompañan también el debate de los actores del proceso que estaban siendo llevado a cabo en Latinoamérica. Y una de las discusiones que estaba en curso era justamente la discusión acerca de la violencia que había con relación a los migrantes latinos en Brasil, ¿sí? Y esta violencia, ¿no?, a lo largo de todos esos años, ¿no?, y a lo largo del proceso político y social por el que estamos pasando, ha crecido muchísimo. Y mucho de ellos, ¿no?, se debe al desconocimiento que se tiene acerca de las culturas, ¿no? Así que el planteamiento inicial parte de esta idea, ¿sí? Y aquí una de las frases, ¿no?, que surge durante la discusión es exactamente esta de Edmundo O'Gorman en La invención de América Latina, ¿no? Este autor afirma que sin contradicción lógica, América es al paso y no es Europa, condición dramática de su existencia y clave de su destino. Bueno, ella es y no es, ¿no? ¿Por qué? Porque hay varias contradicciones en lo que es la formación de América, ¿no? Esta existencia contradictoria, ¿no?, a la que plantea O'Gorman en Invención de América, también surge en nuestras discusiones, ¿no?, acerca de Brasil en este contexto, ¿sí? Así que la frase que yo pongo es: Brasil es al paso que no es América Latina, ¿sí? En otras palabras, sus acciones y representaciones en este espacio nos imponen una reflexión sobre el alejamiento político y social y el acercamiento espacial entre o existente ya entre Brasil y los demás países de América Latina de colonización española, ¿sí? Una de las frases más repetidas que vemos, ¿no?, es la de Alfonso Reyes, que al parecer Alfonso Reyes, que viene como diplomático a Brasil en el inicio del siglo pasado, y espantado, nota, dice, ¿no?, que Brasil estaría como de espaldas a sus vecinos hablantes del español. ¿Sí? Esta frase será repetida varias veces en otros contextos por otros actores de este proceso, sea cultural, sea político, sea económico, cual sea el referencial a lo largo de la historia.
¿sí? Así que pasan los años y parece que esta situación no cambia, sino que se vuelve todavía más evidente, ¿sí? Bueno, seguimos históricamente, ¿no? Perdón, aquí es las relaciones entre Brasil y países vecinos, ¿no? No han sido exactamente armoniosas. Pongo aquí dos ejemplos. Uno de ellos es la de la Guerra del Paraguay, ¿no? Que Paraguay va a llamar de la Guerra Grande. Sí, aquí en Brasil se llama la Guerra de la Tríplice Alianza, la Guerra de Paraguay, varios nombres se van a dar, ¿no? Y según algunos historiadores, estos nombres tienen una carga muy ideológica, como tiene la historia, a depender de quién nos la cuenta, ¿sí? Y el de la Guerra de Acre, ¿sí? Que se da entre Brasil, en estos años, ¿no? Entre Brasil y Bolivia, ¿sí? Vamos a seguir. Mientras tanto, yo estoy aceptando a gente que llega, ¿no? Episodios como estos, ¿no? Dibujan la dimensión controvertida de esas relaciones, ¿no? Hay una construcción bastante divulgada de que Brasil es un país pacífico, ¿no? Que no hay guerras, y esto no es verdad, ¿no? Tanto hay guerras internas, ¿no? Durante todo el periodo colonial y tras el periodo colonial, como también externa, como es el caso de estas dos que están ahí expuestas, ¿sí? Así que hay la intención de creación de una imagen que no corresponde, ¿no?, a lo que es efectivamente el par y paso de la historia, ¿sí? Ahora hablando en el ámbito del intercambio educativo y cultural, a pesar de haber habido durante la primera década de este siglo un esfuerzo bilateral en el marco principalmente de las relaciones de los miembros del Mercosur, poco de estas acciones tuvieron capilaridad y tiempo para repercutir y poder salir del ámbito académico, ¿no?, a fin de romper las barreras políticas, sociales y culturales, ¿no? Hay una lucha que ya se ha convertido en histórica de los profesores de lengua española para que el español forme parte de la grilla de la enseñanza secundaria, la primaria también. Es una lucha ya de bastante tiempo, ¿no? La inversa quizás también, ¿no?, que el portugués se convierta en una lengua también de... Sí, Ileana, muy bien. ¿Qué tal, Ileana? Ya vamos a hablar individualmente con cada uno, ¿no? Que se convierta en una de las acciones también bilaterales, que el portugués esté en la grilla de asignaturas, ¿no?, de la enseñanza también secundaria de los países hispánicos, ¿sí? Pero todavía esto está muy en la cuna, la idea está muy en la cuna, aún pese, ¿no?, las luchas de los docentes para que estas relaciones culturales se conviertan en algo más cercanas, que en definitiva, ¿no?, una lucha solamente de nosotros que estamos de esta parte, ¿no? Bueno, siguiendo lo que estamos hablando, estamos hablando entonces de esta parte que es la cuestión de las relaciones entre Brasil en el ámbito de las políticas y ahora también en el campo educativo y cultural. Así que vamos a pasar para el siguiente. ¿Sí?
Este proyecto surge, como había dicho, de aquella idea inicial, pero él surge también como un referencial académico de esas discusiones, ¿no? En el ámbito que estábamos ahí, decíamos, bueno, esta discusión está muy buena, ¿por qué no se la llevamos, ¿no?, a los otros ambientes, ¿no? Tenemos tanto acceso al conocimiento y por qué no podemos repartirlo entre los demás, ¿no? Así que él pretende constituirse como un apoyo a promoción de esa integración a través de la difusión, por eso que es un curso de difusión, ¿no?, de la lengua y cultura hispánicas, de culturas hispánicas a partir de cursos de extensión semestrales. La modalidad es virtual porque así podemos alcanzar a más personas y podemos grabarlo también, ¿sí?, enfocados en la lengua y cultura a través de la lectura, análisis y también el debate de la literatura contemporánea de cada país de la región, ¿sí? Bueno, esta es la idea que surge inicialmente. Yo había planteado, bueno, ¿y qué tal si yo traigo a autores, ¿sí?, que están publicando, ¿sí? Les pido que disponga parte de su obra, un cuento o una novela corta, ¿sí?, para que los participantes puedan leer y podamos discutir la realidad que está en esas obras. Y a partir de esa realidad, entender la lengua, la cultura, la expresión, ¿sí? Esta era la idea inicial, ¿sí? Pero la idea inicial siempre va creando, ¿no?, bastantes hijos, ¿no?, a través principalmente de los diálogos con los parceros que encontramos. Ya voy a hablar de ellos, ¿no? Y así la idea era, a cada semestre un país y su expresión cultural, política y social será el objeto de lectura, análisis e intercambio de experiencias con la participación de autores, académicos y figuras de expresión en el marco de este curso de difusión, ¿sí? En un primer momento, sí, con relación a los planteamientos que había puesto para el grupo, y ahí ya estaba encerrada en lo que era la Directoría de Relaciones Internacionales de la universidad. Yo había dicho, bueno, vamos a empezar con el Mercosur, que son los países con los que tenemos más contactos, porque ya tenemos algunos acuerdos que van bastante bien. Así que sería interesante empezar por esos países. Y a partir de este primer momento, bueno, ya tenemos ahí como 4 países por lo menos, ¿sí? Así que vamos a plantear cuál sería el primero, ¿sí? Estos diálogos surgen hace más de 1 año y medio, ¿no? Desde que las cosas de palacio van despacio, muy despacio, ¿no?, desafortunadamente. Así que yo propuse que fuera Paraguay por varias cuestiones. Una de ellas es justamente por no solo por esta cuestión histórica que tenemos, que a partir de que Brasil gana la guerra, ¿no?, la Tríplice Alianza gana la guerra, Paraguay es visto como un perdedor y se crean varias imágenes despectivas de este país y de su pueblo, aquí en Brasil, ¿no? Así que siempre pregunto les pregunto a mis alumnos, ¿cuál es la primera idea, palabra o sentido común que surge cuando digo la palabra paraguayo o paraguaya, ¿no? Así que ya se puede imaginar cuál es la respuesta, ¿no? Ileana pone guaraní. Ileana, tú eres una excepción porque nunca he escuchado guaraní como respuesta, ¿sí? Porque en el imaginario común, exacto, Marta, en el imaginario común brasileño, ¿sí?, viene la idea de falsedad, de contrabando,
¿sí? Drogas, y se trata justamente de este imaginario construido, que es el imaginario que se transfiere a este migrante, que va de un espacio a otro, y que será estigmatizado como menos un ciudadano, menos que el ciudadano de Brasil, ¿sí? Es para desconstruir esta idea, porque se tiene justamente la imagen del desconocimiento, es a partir del desconocimiento que se crea el prejuicio, el preconcepto y todas las violencias que pueden derivarse de ese desconocimiento y de esta formación, ¿no? Totalmente despectiva, ¿sí? Y por esa razón surge, en primer lugar, Paraguay. Afortunadamente, el cónsul general de Paraguay en San Pablo, el embajador Luis Fernando Ábalos, a quien le agradezco mucho, ¿no?, el diálogo frecuente que estamos teniendo, es también, ¿no?, el director del grupo de países representativos de América Latina y Caribe, ¿sí? Así que con él yo he encontrado un diálogo bastante fructífero y empezamos a tratar de montar este curso, ¿sí? Bueno, los diálogos con el embajador empezaron hace un mes y medio, así que trabajamos todo el curso, ¿no?, hace poquísimo tiempo, ¿no?, y compaginamos ideas y también cuáles serían los participantes que nos traerían este diálogo muy interesante, ¿sí? A partir de la idea de cultura, lengua, política y sociedad paraguaya a través de sus narrativas, ¿sí? Bueno, en primer momento de contacto con el embajador, ¿no?, él me dijo, mira, un asunto que tiene que estar al orden del día y en primer lugar es justamente este que nos pone Ileana, que es el guaraní, ¿sí? Porque dentro incluso del ámbito de las políticas del Mercosur, el guaraní es la lengua aceptada además del portugués y el español. Es muy interesante porque es un país que acepta, no solo acepta, sino también que tiene una política afirmativa, ¿sí? Quien va a hablar mejor de esto es la ministra, ya vamos a hablar de cada uno de los que estarán presentes en el curso, ¿sí? Y cosa que nos falta a nosotros mismos, ¿no?, que estamos con cuestiones mal resueltas con relación a los pueblos originarios, ¿sí? Así que tenemos mucho que aprender con ellos. El embajador incluso, en primer lugar, la primera cosa que me dijo fue, yo soy bilingüe, yo tengo el guaraní y el español, ¿sí? Así que entre ellos hay este intercambio de correspondencia también oficial en los dos idiomas, cosa que inimaginable aquí en Brasil, ¿no? Y es un planteamiento que es posible y también necesario que hagamos. ¿Por qué? No. Sí. Unicamp empieza hace un año un trabajo de admisión de pueblos indígenas, ¿sí?, en sus cursos académicos. Y también entramos aquí en la universidad con planteamientos, crisis existenciales, es lo que suelo decir a mis alumnos, ¿no? ¿Alguna duda? Crisis existencial, la universidad está pasando justamente por esta cuestión de la presencia de los pueblos originarios, porque la primera cuestión que nos hacen a nosotros que pertenecemos a un centro de enseñanza de lenguas que está anclado a un departamento de lingüística aplicada, es por qué en este centro no hay la enseñanza de las lenguas originarias de Brasil. ¿Sí? Vaya vergüenza, ¿sí? Así que sí que tenemos algunas enseñanzas como parte de lo que es la lengua
nacional brasileña, que sería el portugués. ¿Sí? Pero ella forma parte de la enseñanza de esta lengua. Ahora, enseñanza de estas lenguas tal como debería ser, no las tenemos todavía. ¿Sí? Así que es algo que nos hace falta plantear y estamos aquí para escuchar a estos que ya lo tienen como política lingüística de Estado, ¿sí? Y que lo planteemos también como quizás, ¿no? Si podemos plantear una evolución en las políticas de Estado, que en algún momento se pueda convertir también en una política tal como es en Paraguay. ¿Sí? Aparte de esto, ¿no? De que Paraguay tiene esta política y consigue, logra llevar a cabo que Mercosur también lo acepte, ¿no? Podemos plantear también que es algo que refuerza una cultura autóctona, ¿no? Que tiene un valor extremadamente importante y la alza a un valor de Estado. Cosas, ¿no? Cosa esta, ¿no? Sentido esto, común que no hay en los demás países, como Argentina, que recibe también influencias del guaraní. Estoy hablando específicamente del guaraní, ¿no? Como Brasil, ¿no? Y como parte de otros países con otras lenguas también. Bueno, con relación a política, no podría faltar, ¿no? En la discusión esta relación política, económica entre los dos países, ¿no? Y su sociedad. Y por supuesto no podría faltar la literatura, ¿sí? Así que originariamente lo que le había llevado para discusión con el embajador, ¿no? Era este contenido, ¿sí? Y luego nosotros vamos a ver lo que quedó de este contenido, ¿no? El estar presente de una u otra forma fue mucho más enriquecido con las posibilidades de participación de estudiosos, ¿sí? Así que el contenido inicial sería el panorama de la literatura paraguaya, ¿no? Luego la tradición de la narrativa y crítica hispano-paraguaya en contraposición con la brasileña. ¿Sí? En este contexto yo le había dicho, ¿no? Que la mayoría de las formaciones que hay de profesores de lengua española y también de literatura de lengua española en las universidades solo visitan la mayoría y en términos generales. No voy a entrar en el aspecto de cada una de ellas, ¿no? Solo llegan a la literatura paraguaya cuando hay un estudio sobre la narrativa de los dictadores. Y ahí se visita una novela, que es la novela Yo el Supremo, de Roa Bastos, que está inserida en este ámbito temático. Como decía yo, sin entrar específicamente en algunos lugares en el que hay docentes que hayan estudiado, hayan entrado en el contexto más específico de la literatura paraguaya, y sí que el profesor que lo haya desarrollado oferta alguna asignatura que contemple más ámbitos de la literatura paraguaya, pero por lo general no se ultrapasa, ¿no?, ese sentido común. Así que discutimos bastante el hijo, pero tiene que estar específicamente la poesía, porque al fin y al cabo, ¿no?, la literatura paraguaya, ella nace de una tradición oral. Y como todos nosotros sabemos, ¿no?, las lenguas nacen de una tradición oral, y si pensamos en la traducción occidental, que es el caso del portugués, que nace de esa traducción occidental, que nace del latín y del griego, nosotros tenemos como comienzo siempre, ¿no?, cantar
en versos, ¿no? Y ahí estamos ya hablando de Aristóteles y todo era en verso, y a depender de las rimas de los versos y la cantidad de sílabas, teníamos un género literario, ¿no? O sea, el comienzo de una lengua parece tener un sentido común, nace específicamente de la poesía. La oralidad tiene que tener un tipo de rima, cadencia, que lleve a cabo la memorización, ¿sí? Así que esto también ocurre en lo que es la tradición guaraní, ¿sí? Y esto es muy importante, ¿no? Porque los versos en guaraní son repetidos hasta hoy por una gran parte de este pueblo paraguayo que no llega a aprender el español. ¿Sí? Así que la lengua más hablada en Paraguay es el guaraní y el español sería la segunda lengua. ¿Sí? Bueno, y yo había propuesto también, ¿no?, lenguas de identidades, el español, el guaraní y algunas cuestiones que es, ¿no?, el yopara, que sería el guaraní mezclado con el español, ¿sí?, que sería, no existe el portuñol, existe el yopara, ¿no? Y yenga, que es una otra cuestión también de este contacto del español con la lengua indígena. Pero fuimos un poquito más allá y esto vamos a ver a lo largo del curso, ¿sí? Y la otra cuestión que está dividida ahí en 3 tópicos es el estudio y análisis de narrativas contemporáneas, como yo había dicho, ¿no? Vamos más allá de la narrativa, vamos a tener poesía también, ¿sí? Y cuando hablamos de narrativa, tenemos también ahí la cuestión de la narrativa histórica, ¿sí? Así que hay los actores de este proceso, ¿no? Y también la disputa del discurso de ese proceso. Y este proceso estará presente no solo en el discurso histórico, sino también en el discurso de la narrativa moderna literaria, ¿sí? La Guerra Grande y la Guerra del Chaco. La Guerra del Chaco es la guerra entre Paraguay y Bolivia, en el que, mira, ocurre años, décadas, pocas décadas después, y Paraguay sale vencedor. Paraguay tarda muchos años para perder la guerra que se da contra la Tríplice Alianza. Era un único país, ¿sí? Y mira, lleva años hasta que, y es algo bastante controverso, interesante, sin ir más lejos en calificaciones. Voy a dejar la calificación para cada uno, que la saque después de escuchar a los historiadores y el debate que vamos a tener, ¿sí? O sea que es un país que se resiste mucho y porque tenemos una calificación tan despectiva, ¿sí? Sí, es un pueblo tan fuerte, ¿no? Y también será fuerte en su expresión cultural, ¿sí? Las narrativas del periodo y posterior al estronismo de Stroessner, ¿no?, que fue el dictador de Paraguay. Vamos a ver si logramos visitar alguna que otra narración y si nuestros invitados nos brindan con algunas cuestiones, principalmente un tópico específico que ya vamos a hablar, que es la narrativa política. Y las tendencias actuales, ¿sí? La idea inicial, ¿no?, de este proyecto, ¿no?, cuando yo lo estaba gestando, ¿no?, es porque durante la pandemia nos dejó muchas huellas, ¿no? Una de ellas fue que yo tuve la oportunidad de ver un curso a distancia con algunas narradoras chilenas, ¿sí? Eran las propias narradoras que daban el curso acerca de la narrativa actual en Chile. Y ellas hablaban justamente de las tendencias actuales. Y estaba buscando, voy a ver de los otros países, y luego encontré, ¿no?, y principalmente un brasileño hablando de una escritora paraguaya que es Mónica Bustos. Yo la vi en las redes sociales y aparte de ese día, mira, ¿qué podemos hacer para traer a esto? Así, y ahí surge también otra vez, ¿no?, volviendo a la discusión que habíamos tenido inicialmente.
o sea que es, creo yo, la más joven de las escritoras que estarán presentes. Podemos notar también que hay bastantes mujeres y esta era la idea de brindar la presencia de las mujeres a lo largo de la historia. E incluso es algo que Alay va a visitar, espero yo, ¿no? Porque ella tiene estudios realizados en este sentido, ¿no? La relación y la presencia de las mujeres y del cuerpo femenino desde la visión masculina y este silenciar de esas mujeres, ¿sí? Bueno, y para finalizar esta primera habla inicial, ¿no? Los agradecimientos, ¿no? que había dicho, ¿no? Que es la Directoría de Relaciones Internacionales de UNICAP, ¿no? Quien nos ha apoyado desde el inicio, porque, mira, estoy hablando desde mi casa porque mi ordenador en la universidad está que no aguanta nada, así que la universidad no tiene presupuesto, pero ellos me han destinado un presupuesto para comprar un ordenador nuevo, yo espero que hasta el medio de este semestre esté hablando desde de la universidad, sí, porque la universidad pública no tiene presupuesto para grandes cosas, ¿no? Así que lograr ese presupuesto, ¿no? Este camp, que es quien está coordinando los asuntos burocráticos y, por supuesto, ¿no? La presencia y el agradecimiento en especial para el Consulado General del Paraguay en San Pablo, en la presencia del embajador, ¿no? Luis Fernando Ábalos, y de la encargada de los asuntos de cultura, que es Carolina Ramírez Molinas, con quienes hablo cotidianamente unas 2 o 3 veces al día, ¿no? Desde que empezamos a tratar de este curso y de estos asuntos, ¿sí? Bueno, muy bien. Antes de seguir hablando de todo lo que es repasar el contenido, ¿no? Porque en este primer momento la universidad me pide que yo pase todo el contenido y todo lo que, porque es una norma de la universidad, todo el contenido que vamos a tener a lo largo del semestre, ¿sí? Antes de repasar, me gustaría conocer a cada uno, ¿sí? Y saber por qué estáis aquí, cuál es el objetivo, ¿sí? Y conocer un poquito más del público, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como estaba hablando, el proyecto es un proyecto que empieza ahora, pero vamos a visitar a varios países y estamos ya estableciendo contacto con los demás representantes de estos países, ¿sí? Y vamos a repetir digamos que, de algún modo, la estructura. No sé si será el mismo, a depender de cómo vayamos a desarrollar y cuáles serán los objetivos también que quieran los representantes de este país colaborar, ¿sí? Así que, primeramente, me gustaría conoceros y luego voy a visitar todo el contenido que estamos ahí en la página y explicar cómo será la dinámica. Muy bien, ¿a quién le gustaría empezar? Todos a la vez, no, por favor, ¿eh? Yo puedo empezar. Muy bien, muchas gracias. Yo soy Ángela Meirelles, soy docente de la Universidad Estadual del Oeste del Paraná y vivo muy cerca de la frontera con Paraguay. Entonces me gustaría empezar mis investigaciones y estar más cerca de los archivos y de la historia y de la lengua paraguaya, del guaraní. Por eso, y soy docente de Historia de América Latina. Entonces, muy esto me bien. interesa. Qué prestigio, Ángela. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. ¿No? Y mira que ya estamos aquí incluso creando un grupo bastante selecto para seguir en contacto y diálogo permanente. Sí. ¿No? Incluso hablando, yo también tengo contacto con otros, dicen, mira, estoy haciendo, ay, mira qué guay, vamos a traer y tal. Empezamos con todos, queremos trabajar un montón de cosas, pero somos uno solo, ¿no? Muy bien, perfecto. ¿Quién sigue? ¿Puede ser yo?
Perfecto. Ay, mira, otra. Hola. Hola, Romilda. ¿Qué tal, José? Hola, colegas. Entonces, soy Rosângela Chardon. Yo soy profesora del curso de letras. Trabajo especialmente con lengua y literaturas de lengua española en la Universidad Estadual de Ponta Grossa. Y soy Santa Catarina, ahora vivo en Paraná, pero conozco casi nada de Paraguay. A través de la profesora Alay García Diniz, que va a estar presente aquí, yo sé algo sobre Roa Bastos. Y un poco más con ella en sus cursos universitarios sobre la Guerra del Paraguay, la Tríplice Alianza, las misiones, pero son nociones muy vagas, ¿no? Y realmente yo siempre quise estudiar un poco más, siempre me sentí carente de informaciones sobre Paraguay, y ese curso vino de molde, ¿no? Yo vi toda la programación, me pareció magnífico. Podemos acceder a los blogs, las obras completas de los autores, y estudiar los poemas y los cuentos con los propios autores, a historiadores y sus archivos ahí accesibles. Magnífico. Vaya regalo, ¿no? Enhorabuena. Qué lindo, está muy lindo el curso. Así Sí. que estoy animada para sanar todas esas dudas, ¿no? Esas curiosidades sobre la cultura paraguaya. Llenar ese espacio, ¿no? Que está ahí Sí, pendiente hace sí, algunos sí, años, ¿no? sí, Muy eso bien. es. Muy bien, muy bien. Bueno, han propuesto que lo hagamos en orden alfabético, ¿sí? Así que podemos seguir en orden alfabético. Alexandro, te toca. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo me llamo Alexandro, pero todos me llaman de Alex. Yo estudié español por 12 años e enseñé por 8 años en escuela de ensino fundamental, pero hoy en día yo solo doy clases de inglés y yo vi ese curso como una manera de poder practicar y oír español, porque hace tiempo que eu não dou mais classes, porque na escola que eu trabalho é uma escola técnica, que se chama ETEC, e hoje em dia não há mais classes de espanhol, em um novo currículo de ensino diversificado, só há classes de inglês. Então, eu só dou classes de inglês atualmente. Muitas gracias. Muy interesante esa enseñanza que decías que es como múltiple y no es múltiple, ¿no? Eu não compreendi, peço perdão. Dices que el currículum de ahora es diversificado, múltiple, pero no es. De ensino diversificado, de ensino médio, não é mais espanhol, só é inglês. Então, todas as classes de espanhol não há mais na escola que eu ensino. Vale. Então, O sea, eu perdi todas as classes. Eu tenho 34 classes de inglês e não tenho mais nenhuma de espanhol. O sea que la enseñanza diversificada no es diversificada para nada, hijo mío. É porque a língua espanhola não é mais obrigatória em nosso país, só o inglês é obrigatório. Vale, muy bien. Muchas gracias. Yo te agradezco mucho. Ana, ¿te toca? Ya, hola a todos. Soy Ana Carla, vivo em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sou professora na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em curso de letras. Doy clases de espanhol, enseñanza de espanhol. Y aunque viva muy cerca de Paraguay, ¿no? Estoy como que a 4 horas, no sé. Y tenemos aquí mucha influencia, ¿no? En la comida, en las danzas, la música de Paraguay, pero no conozco mucho de la historia, sobre la historia, la cultura. Entonces, por eso me interesó el curso, ¿no? Entonces, para perfeccionar ahí mis conocimientos sobre mis vecinos, ¿no?
muy bien, perfecto. Mira, es muy interesante porque estás hablando que parte de la cultura se parece mucho, hay mucha influencia, ¿no? Y esto es algo que espantoso, que no se enseñe más de esta cultura en la enseñanza, ¿no?, básica. Sí, sí, verdad. Y aquí, por ejemplo, ¿no? Tomar el tereré, comer chipa, es algo que hacemos todos los días, ¿no? Entonces tenemos mucha influencia. Pero en Mato Grosso do Sul, la enseñanza del español sigue en algunas escuelas, en la enseñanza pública, en las escuelas que llamamos de autoría, escuelas integrales. En estas Vale, escuelas sigue la enseñanza del español. vale, muy bien, por lo menos esto, ¿no? Sí. Perfecto, muchas gracias, Ana. A ver, Diogo se ha levantado la mano. ¿Quieres hablar algo, Diogo? No, quería presentarme también, Es que porque estamos estoy siguiendo el saliendo. orden Ah, alfabético. perdón, entonces, es que No, estoy en tranquilo, la calle, sorry. Vale, vale, tranquilo, tranquilo. Ahora le toca a Ángela, ¿vale? Ángela, vamos. Yo Sí, sí. hablé, ya hablé. Ay, sí. Es que, sí. Fabiola, ahora Fabiola. ¿No? Fabiola no me escucha. Fernanda, entonces. Sí, no puedes hablar, ¿verdad, Fabiola? Fernanda, ¿puedes seguir? Sí, claro. A Bueno, ver, buenas tardes. buenas. Bueno, yo soy historiadora y también trabajo con América Latina y yo estoy a punto de terminar mi tesis en historia y trabajo con literatura argentina. Y pues nada, eso, casi no conocemos literatura de Paraguay que no sea el show supremo. Así que me pareció tremendo poder compartir, conocer más, discutir, y exactamente en un punto que voy a, no sé, parar un poco con ese de Argentina, porque termino, así ya, no sé, empiezo a caminar por otros rumbos o seguir otras huellas por el camino. ¿Y cuál es el tema de tu tesis? Yo trabajo con las relaciones y los diálogos entre literatura e historia y trabajo con un escritor que vivió exiliado en México y eso, trato de hacer las relaciones entre memoria, experiencia y historia con un conjunto de novelas de él. Muy bien. Qué interesante. Muy bien. Gracias. Gracias, Fernanda. A ver, ¿a quién le toca ahora seguir? Sí, Fernando. Ahora sí, Fernando. Olá, Hola. eu me interessei pelo curso porque eu fui professor de escola pública por 8 anos aqui em São Paulo e sempre tive alunos bolivianos. E sempre me surpreendeu o fato de que os demais alunos que eu tinha em sala nunca se interessavam pela cultura dos meus alunos bolivianos, o que poderia ser uma experiência incrível de intercâmbio de ideias, de culturas. Isso nunca aconteceu. Os bolivianos, eles não conseguem se integrar com... E os brasileiros também acabam não fazendo essa integração com esses alunos. Então, o intercâmbio de culturas não acontece assim. E, recentemente, eu tive a oportunidade de deixar meu emprego como professor de escola pública e eu passei no concurso da Universidade de São Paulo e hoje eu sou professor de literatura e, junto ao professor Valdir Barzotto, nós tentamos fazer a internacionalização da USP e nós já conseguimos intercâmbio com Colômbia, com Peru, com Costa Rica, porém nós nunca conseguimos com o Paraguai. Então, eu vi esse curso como uma possibilidade, inclusive,
trazer essa oportunidade de criar alguma relação com o Paraguai que nós não conseguimos até hoje, com alguma universidade do Paraguai, inclusive. Entonces, Fernando, la última noticia que tengo, ¿no?, fue justamente esta del embajador que estaba hablando, ¿no?, es que ayer, si no me equivoco, se firmó un convenio entre la Universidad de San Pablo y la Universidad Nacional de Paraguay. Sí, ayer lo firmaron. Voy a dejar el enlace aquí, ¿sí?, para la publicación que sale en el portal de UNCAP, ¿sí? Porque es justamente esto, lo que ocurrió, ¿no? Esto del observatorio aquí de UNCAP, ¿no? Yo estaba hablando de esto inicialmente, ¿no? Entonces, hace 1 año y medio que estábamos hablando de firmar estas relaciones e ir un poquito más allá del ámbito académico restringido a la universidad, ¿vale? Así que pasamos a entrar en contacto, ¿no? Y ya estamos en este ámbito ya hace 1 año y medio para llevar a cabo esto que estamos realizando ahora en este ámbito, ¿sí?, que es la difusión, pero vamos a realizar otras actividades, otras acciones en otro ámbito, ¿sí? Y en ese contexto, ¿no?, otras universidades también públicas de San Pablo están también realizando este movimiento, y una de ellas es USP, y se firmó ayer el acuerdo, ¿vale? Así que sería interesante que vieras junto a cuál organismo de la universidad está este acuerdo y cuáles son los ámbitos que contempla, si sería interesante para lo que estás buscando, y ahí estarán también los actores de ese proceso para buscarlos. Sí, ¿Sí? obrigado. Nada. Muy bien, estamos aquí para esto, ¿eh? Ileana, hace tiempo que no te veo, Ileana. ¿Qué tal? Qué bueno verte por aquí. Es verdad, Humilda, es un gusto muy grande estar aquí contigo y estar aquí con este grupo maravilloso, ¿no?, que hacemos parte de esos apasionados, ¿no?, por el español, por la cultura, por la historia. Y bueno, y realmente en mi caso un gusto muy grande porque a veces nuestros caminos se cruzan y ya tuvimos oportunidad de compartir en otros territorios, Sí. otros espacios realmente muy fructíferos y realmente muy enriquecedores, ¿no? Entonces, primero me apasioné cuando vi el título del curso. Yo dije, ay, justamente en estos días alguien mencionó un texto que creo que es hasta de un libro didáctico, tal vez Cercanía Joven. Justamente el primer capítulo habla sobre el Paraguay y yo digo, qué lacuna que tengo, qué hueco tan grande que tengo sobre este asunto. Y cuando vi ya el título ya me apasioné. Y cuando vi que era con Romero, yo dije, no puedo faltar a este encuentro. No puedo faltar a este encuentro. Y realmente con esa pasión de poder conocer un poquito más. Cuando yo dije guaraní es porque en realidad, aunque mi abuelo era del Chaco argentino, él hablaba guaraní y cuando migró para Buenos Aires, él no le enseñó a nadie de la familia la lengua. Uy. A nadie. Yo sé apenas una palabra que es rojaijú, que según él me dijo quiere decir te amo. Te quiero. Por lo menos esto, ¿no? Por lo menos una palabra amorosa, sí. Aprendí. No sé si era porque mi abuelo quería mantener sus diálogos con sus amigos en secreto y no quería que entendiéramos lo que estaba diciendo, o entonces porque en esa época él consideraba que no fuera una lengua de prestigio. Y entonces quedó ese hueco, quedó esa falta tan grande sobre el guaraní. Entonces, claro, yo sé que realmente el imaginario que parte de lo desconocido de otros países, realmente muy difícilmente la primera palabra que piensan las personas cuando escuchan la palabra Paraguay fuera el guaraní, porque muchos ni saben
muchos de mis alumnos no sabían que en Paraguay había otra lengua oficial. Y entonces, como también profesora de español y ahora en el espacio del Instituto Federal, aquí en una pequeña ciudad del norte del estado de Río de Janeiro, que se llama Quissamã, que tiene apenas 25.000... Nombre indígena, ¿no? Es un nombre en realidad africano. Parece que en Angola también hay una ciudad llamada Kisama. Y entonces se debe mucho en esta parte, ¿no? Mucho de la cultura del azúcar, de las personas esclavizadas. Y una de esas personas aquí encontradas dijo que era de esa región y la ciudad se quedó con ese nombre. Es una ciudad joven de 30 y tantos años que se independizó de Macaé, que es donde yo vivo. Vivo en Macaé y trabajo en Quissamã. Y entonces, y siempre con ese espíritu de aprender y de poder llevar a los estudiantes, multiplicar, ¿no? Ese conocimiento y ese sentimiento latinoamericano, ¿no? Entonces estoy así muy feliz y veo que estamos súper bien acompañados. Sí, como siempre. Ay, ya quiero saber sobre la investigación de Fernán. Ay, mira, soy apasionada por la UNILA. Ay, mira, la historia. Ay, la historia y con la literatura argentina. Quiero saber todo. Una vida es poco, ¿no, Ileana? Es poco. Muy feliz de estar aquí, la verdad que sí. Muy bien, perfecto. Gracias, Ileana. Yeah. Y muchas gracias por aportar también esta consideración, ¿no? Informar de dónde viene el nombre de la ciudad. Mira, desconocemos mucho del pueblo africano, también presente aquí en Brasil, aunque no originario, ¿no? Desconocemos mucho. Y por esta razón también hay mucho desprestigio y un valor despectivo hacia su cultura, religión, ¿sí? Y es esto que tenemos también un trabajo muy grande por delante, ¿no? Para romper este tipo de estereotipos, ¿no? Estigma. Así es, en Quissamã tenemos una comunidad quilombola remaneciente. Uy, qué bien. Que se llama Machadinha y realmente es una presencia muy, muy tocante en la ciudad. Y muy tocante porque la casa, que era la casa de los patrones, la casa grande, está en ruinas y la senzala está en pie y habitada hasta hoy día. Muy Entonces, inclusive hay en nuestra pequeña ciudad uno de los 3 ejemplares de baobá, ese árbol tan impresionante. Uno de los 3 que hay en Río de Janeiro, en todo el estado de Río de Janeiro, está en Quissamã. Y entonces es realmente muy emocionante. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, vamos a maestro Diogo. Diogo. Hola, buenas Hola, tardes a todos. buenas tardes. Perdón por la No, interrupción. tranquilo, hombre, tranquilo. Es que estaba saliendo de mi trabajo. Bueno, yo soy Diogo, soy profesor de español. Aquí en el estado de São Paulo trabajo en 2 ciudades diferentes. Soy profesor de la educación profesional y técnica y trabajo con el español desde 2018. Y mi mayor interés en este curso es porque yo soy encantado por América Latina y todo que veo y todo que estudio, quiero conocer, aprender un montón de cosas. Y también como mis compañeros han dicho acerca de Paraguay, que hay un montón de cosas que no sabemos y tampoco buscamos. Vivo en la ciudad de São Paulo y veo que hay una comunidad muy grande, presente, que realiza trabajos y está aquí superviviendo. Y quiero entender cómo eso puede cambiar mi trabajo con los alumnos y presentarles de una manera intercultural, ya que estamos en un país diverso como el nuestro. Bien, es esto la motivación, conocer más y aprender acerca de la cultura hispanoamericana, específicamente la paraguaya. Muy bien, muchas Gracias gracias, a todos. Diogo. Muy bien, muy bien. Vamos a María. Hola, Hola. mucho gusto. Inténtalo en español también. No sé si me sale tan bien, pero me gustan las oportunidades de practicar. Yo soy María Aparecida o Sida.
Soy de Foz de Iguazú, la triple frontera con Paraguay y Argentina. Uy, qué bien. Sí, trabajo en UNILA, en la Universidad de la Integración Latinoamericana, que está acá en Foz de Iguazú. Y estoy también en la fase final de mi tesis de doctorado, que es una etnografía de los brasileros que se van a Paraguay a estudiar medicina. Hombre. Sí, es un flujo que va creciendo y no está solo en esa frontera acá, pero también en otras fronteras de Paraguay, también está en la capital Asunción. Yo sé que también está este movimiento con Bolivia, pero bien, a mí me tocó estudiar esta frontera acá y también tener en cuenta los otros movimientos que tenemos con ese flujo migratorio de brasileras y brasileros que buscan en otras ciudades latinoamericanas su formación médica. Y bueno, yo estoy siempre en Paraguay porque mi trabajo de campo es en Ciudad del Este, Presidente Franco, Hernandarias, esta zona fronteriza con Brasil. Pero estoy siempre muy envuelta con los temas de mi pesquisa, con el análisis más objetiva, ¿sí? De mi tema. Y me gustaría muchísimo conocer un poco más de las narrativas de Paraguay, también para trocar con la gente que está por ahí, porque hay toda una comunidad que torna posible que este estudiante estén ahí. Entonces hay mucha gente que yo también hablo, que están en la parte de las comidas, en la parte de soporte a los estudiantes, bueno, toda la infraestructura que es necesaria a la vida académica universitaria. Entonces, saber un poco más de esas narrativas y poder compartir, ojalá un día con mis compañeros ahí en Paraguay, iría a ser muy lindo, por eso el interés. Muy bien, mira, qué bien, si necesitamos material, María nos va a ayudar, ¿no? Porque los tiene a mano. Seguramente, lo que necesiten. Porque una de las primeras cosas que le dije al embajador fue justamente mira, el acceso a las narrativas es muy difícil, porque la mayoría de las publicaciones no son publicaciones digitales, sino en papel. Y vamos, es en cantidad muy pequeña, ¿no? Una edición muy pequeña y no hay las traducciones. Por favor, esto estará grabado. Ojalá muchas de las editoriales brasileñas lo vean y decidan por traducir a estos grandes narradores, a escritores, poetas, porque hace mucha falta, ¿no? No toda la narrativa de Rua Bastos está traducida tampoco, o sea que es un campo muy fértil y muy por conocer todavía. Sí, y también en UNILA yo tengo contacto con muchos profesores de guaraní, de español, que son de Latinoamérica, de varias partes. Entonces, lo que yo pueda facilitar, también estoy acá para hacerlo. Muchas gracias, muy bien. Había escuchado antes hablar de muchos de los brasileños que van a Bolivia. Ahora el trayecto también se está ensanchando para Paraguay, ¿no? Para estudiar medicina también. Sí, desde 2013, 2014, empiezo así como antes de la pandemia, teníamos solo en esta frontera como 20,000 estudiantes. ¡Hombre! Y tenemos 10 universidades. 10, solo en Ciudad del Este, la zona de Ciudad del Este, 10 universidades que están ofertando medicina. Es mucha gente. Mucha. O sea, muy bien, muchas gracias, María. A ver, vamos a Marta. Marta, te toca. Creo que soy yo. ¿Me escuchan? Sí, sí. Marta Sanabria, eres tú misma. Buenas tardes a todas, a todos. Yo me llamo Marta, estoy hablando desde Cuiabá, Mato Grosso. Soy profesora de la enseñanza media. Soy paraguaya, soy de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Hace unos casi 20 años que salí de mi ciudad y que vivo en Brasil hace unos 20 años ya. Y cuando he visto el curso, me sentí muy orgullosa, sí. Y mi marido hasta me extrañó. Hasta me extrañó porque así
yo siempre sentí un hueco, porque hace mucho tiempo que salí de mi país. Entonces soy una paraguaya que llevo mi cultura, entre ellas mi idioma, que el guaraní. Me encantó escucharle a Ileana, ¿verdad? Celeste. Sí. Cuando su abuelo le enseñó una palabra muy, muy bonita que es Xerohaihu, Orohaihu. Y estoy muy feliz y creo que voy a aprender mucho con el curso, principalmente en la parte de la literatura. Sí, bienvenida Marta, y te digo más, ¿no? Las noticias que tenemos de Juan Caballero en Brasil son las peores posibles, ¿Sí? ¿no? Y eso no puede ser, ¿no? Porque y yo soy una defensora. Exacto, esto no puede ser, ¿no? Porque las noticias refuerzan el sentido común, y es esto que queremos hacer, romper con este sentido, con este estigma, ¿sí? Porque así, es una cultura que tenemos mucho que aprender, muchas cuestiones, así, para ver nos tiene que enseñar, ¿no? Y tenemos que ser muy modestos, ¿no? Bajar ahí y darle exactamente esta, no solo oportunidad, darle la voz para que alce y alcance una gran cantidad de personas. ¿Sí? Y me gustó mucho así la parte que dijiste sobre los pueblos originarios. Sí, es muy importante esa parte. Y la parte que dijo Ileana también sobre su abuelo, en cuestión del idioma guaraní, que se tenía como un idioma de poco prestigio, ¿verdad? Y eso es verdad. Eso es verdad. Sí, y esto también ocurre en Brasil con todos los demás idiomas originarios y la cultura originaria también, desafortunadamente, ¿sí? Por eso que queremos cambiar, estamos yendo ahí a un pasito por pasito, pero vamos reforzando cada semestre, ¿sí? Esta es la idea, transmitirlo y reforzarlo, ¿sí? Sí. Muy bien. Muchas gracias. Qué bien que tenemos otra representante acá. Bien, perfecto. Ahora vamos a Marta Raquel. Hola, buenas tardes. Soy Marta Raquel. Soy periodista de São Paulo y aprendí a hablar español en las calles de Bolivia y Venezuela durante una cobertura noticiosa y por eso yo no hablo muy bien en español. Soy estudiante de maestría en integración latinoamericana en la Universidad de São Paulo y estudio la comunicación popular en Venezuela como una forma de confrontación con el imperialismo y también trabajo con la comunicación del movimiento de los trabajadores rurales sin tierra en Brasil y el movimiento tiene brigadas en varios países, principalmente en Latinoamérica. Y yo me inscribí en este curso porque me interesa conocer más de todos los países de Latinoamérica. Y yo no conozco nada de Paraguay, creo que es una oportunidad impresionante. Estamos viendo aquí que los estudios, ya estamos enamorándonos de los estudios, ¿no? Estamos aquí que hoy queremos estudiar todo lo que estáis estudiando. Eso es buenísimo, ¿no? Que vamos a aprender todos juntos y poder disfrutar mucho de los encuentros. Eso es buenísimo. Perdón, me he olvidado, estoy haciendo maestría en la UFMT. En la enseñanza del español para los alumnos sordos. ¡Ay, qué interesante! Muy bien. Esto es un reto, ¿no? Y vamos luchando, ¿verdad? Sí, por supuesto, ¿no? Muy bien. Perfecto. Vamos a ver, seguimos con Matías. Hola. ¿Qué Hola. tal? Mi nombre es Matías. Yo soy argentino, soy de Buenos Aires. ¡Ay, qué bien! Ya eres argentino, Matías, me viene a la cabeza el cómic de Matías, ¿sabes? El niño. Sí, Matías Sí. el Terrible. Sí. Me llamaban de Matías el Terrible cuando era. Sí, muy bien. Romilda, ¿sabes qué te iba a decir antes? Que Sí. me hace acordar, tu acento español me hace acordar a mi abuelo. Mi abuelo era español de Galicia. Y decía, hombre, decía. Bueno, cuando voy a Argentina me llaman la gallega. Ah, ¿sí?
Sí, sí. Mira, bueno, yo vivo en Brasil hace 10 años ya. Viví 10 años en San Pablo. Ahora estoy en Paraná, estoy en Curitiba por cuestiones de trabajo. Soy músico, en realidad salí de Buenos Aires más que nada por una cuestión de trabajo o de falta de... pero después entré en las ciencias humanas, ahora estoy terminando la carrera de ciencias humanas. Y bueno, siempre tuve curiosidad por Latinoamérica, estaba esperando que abra ahora un programa de... Ay, no me acuerdo el nombre de la facultad, pero se llama Realidad Latinoamericana. Que fue, de hecho, gracias a Pulso Latino, ¿no? Que es un podcast que les tengo, que me enteré de este curso de extensión. Y bueno, acá estoy de curioso nomás. Vale, muy bien. Tengo contacto con uno de los idealizadores de Pulso Latino, ¿no? Que es Fabio Luis. Ah, ¿no? sí, me encanta el Sí, trabajo de Fabio Luis. sí, sí. Por eso, ¿no? Yo le pedí, por favor, divúlgalo, ¿no? Entre los conocidos. Y es eso. Funcionó, funcionó. Funcionó. Muy bien. Muy bien, bienvenido, Matías. Gracias. El terrible. El terrible. Muy bien. Vamos a seguir con Milena. ¿Es esto? Hola, sí. Hola. Mi nombre es Milena. Yo vivo en Río de Janeiro. Yo estoy estudiando Relaciones Internacionales y estoy acá porque creo que es una oportunidad de desenvolver mis conocimientos sobre países americanos, latinoamericanos y también la lengua. Existo. Estoy muy contenta. Muy bien. No hablo mucho bien, pero... No, pero entiendes, estamos aquí todos para ayudarnos y esto está perfecto. Estoy aquí con mi gatita. ¡Ah, qué bien! Y trae compañía, ¿no? Sí. Muy bien. Muchas gracias, Milena. Gracias. Sayuri. A ver si está Sayuri. ¿No? ¿Y Vinicius? Ay, vale, sin micrófono. Hola. Hola. Muy bien, Vinicius. Soy Vinicius, soy traductor del español y del inglés al portugués. Trabajo en São Paulo y me interesan mucho todos los temas del curso, pero no conozco mucho de Paraguay, así que me pareció una muy buena oportunidad. Muy bien, muy bien. Perdón, es que no he escuchado bien. ¿De dónde eres? De São Paulo. São Paulo, mismo, capital. Eso. Vale, muy bien. Muchas gracias, Vinicius. Bienvenido también. Mira, yo voy ahora a reproducir, ¿no? La portada de Moodle, ¿sí? Para que veamos, ¿no? Porque que voy a explicar más o menos la dinámica. Vamos a ver. ¿Dónde estás? Está aquí. Sí, vamos a ver. Tratar de la traducción, decías, ¿no, Rosángela? Sí, uno de los temas es justamente esta la cuestión, porque estamos tratando con un país que tiene esta identidad de ir de una cultura a otra, ¿sí? Por esa razón, ¿no? que planteamos que sería necesario hablar de traducción, ¿sí? Bueno, he dejado aquí esta entrevista, ¿no? que le he hecho a Alay Diniz, ¿sí? que es una de las invitadas. ¿Sí? Forma parte de un proyecto que tengo, que es el Merienda, que ya tiene como 4 o 5 años, ¿sí? de realización de un podcast de audio y también, ay, Fabiola, es tu amiga, uy, qué bien, estás bien acompañada de amistades, hija. Bien, muy bien. Es maravillosa, es maravillosa. Y
dentro de este aspecto, Alay va a no solo explicar la visión, ¿no?, que tiene de sus estudios de Paraguay, sino que también va a hablar de esta cuestión acerca de qué es ser latinoamericano, porque muchos brasileños no se reconocen, ¿sí?, como tales, ni siquiera saben que forma parte de este contexto, ¿no? Esto de que allá atrás ya se hablaba en el inicio del siglo pasado de que estamos de espaldas, es de hecho algo que pasa en el imaginario, es como si el brasileño no se reconociera como parte de ese territorio, ¿sí? Él tiene vista a otro lugar y se reconoce en otro lugar que no sea Brasil, y esto es algo rarísimo. Y le hago la pregunta a Alay y no voy a deciros cuál es la respuesta, sería interesante ver el vídeo porque es muy interesante cómo ella se descubre como tal, ¿sí? Y le viene justamente esta necesidad de verse en ese ámbito, ¿no?, y entrar en ese ámbito, ¿sí? Así que he dejado inicialmente esa entrevista que le he hecho a Alay. Y también aquí el podcast Pulso Latino, ahí está, ¿no? Y el episodio Paraguay, ¿sí? Muy interesante. Fabio Luis es quien, el profesor Fabio Luis de la Federal de San Pablo, es quien conduce el programa y entrevista a un especialista. Está el contenido muy interesante también para ya entrar, si uno, bueno, quiere escuchar, ver la entrevista, está ahí puesta. He dejado avisos porque siempre que pongo algo en el aviso, como habéis recibido en vuestro correo, llega a vuestro correo cualquier información, como es el caso del enlace para ver las clases. El enlace no va a cambiar, será siempre el mismo. Estábamos con dificultades de generar un enlace así en Zoom y por esta razón decidimos cambiar de Zoom para Google Meet, porque él estaba generando más problemas que soluciones, ¿sí? Aunque la plataforma Zoom tiene más posibilidades de que podamos incluir imágenes, hacer una edición de vídeo mucho más interesante en términos de imágenes, no estaba funcionando para que fuera más amigable en términos de trabajo. Por esta razón vamos a quedar con Meet, ¿sí? Bueno, cafetería, mira, alguien tiene indicaciones de películas, de canciones, de cualquier crisis existencial, está la cafetería, ¿sí? Bueno, y las dudas la puede aportar ahí, tengo alguna duda, algún material o algo que está faltando. Antes de nada, déjame explicar. Estoy solita, trabajando solita. La universidad no me ha disponibilizado ningún tipo de ayudante, ¿sí? Así que estoy solita. Además de tener toda la carga didáctica que tengo a lo largo del semestre, estoy como una cabra cuidando a esto aquí también, ¿sí? Así que, por favor, si alguien aporte una duda y alguno de vosotros sabéis solucionar, podéis sacar la duda, no esperen a que yo la conteste. Si yo veo que no está sacada y en algún momento entro y estoy ahí para resolverla también, ¿vale? Bueno, vamos a ver, el 25 va a ser la apertura, el embajador no ha podido estar aquí porque él está justamente cuidando de esos asuntos, de los protocolos que está recibiendo a los de la universidad, que había dicho que fue ayer, la presentación de este acuerdo entre las universidades, ¿sí? Aunque el nuestro ya estaba en curso ya hace algún tiempo. La firma del acuerdo fue ayer en la Asamblea de San Pablo y también en la Universidad de San Pablo, porque ellos tienen que estar presentes en los protocolos y tal. Así que él no ha podido estar hoy aquí, pero creo yo que él estará presente, como también Carolina estará presente en los demás encuentros. Puede también que alguno que otro participante esté presente a lo largo de algunos de los encuentros. A propósito, aquella imagen inicial que yo presenté, voy a apagar un poquito la presentación para volver a la imagen, porque esta imagen sí es maravillosa, me encanta. Sí, la veis, ¿no?
que es una imagen que se llama Jaguatá Hei. La estoy leyendo en español porque mi guaraní es una lástima, perdón, ya estoy pidiendo perdón. Y es de Oliver Valdevieso. Él es uno de los invitados, estará aquí presente, ¿no? Este artista maravilloso, ¿sí? Así que podemos también contar con la presencia de este regalo maravilloso de este artista, ¿sí? Mira, que no somos pocos y somos mucho y mucho, ¿no? Grandes, somos grandes, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir aquí otra vez, ¿sí? Bueno, así que el embajador no es este, es el otro. A ver, ahora compartiendo. Este cambio, aquí está. Aquí está. Así que el embajador estará presente, además de Domingo Aguilera, ¿sí? Sí, ya lo escribo aquí, es Oliver. Mira, dejo la imagen y junto con el nombre, ¿sí? Ahí en Moodle, ¿vale? Sí, lo dejo ahí. La divulgación la voy a dejar para que todos tengáis esta imagen, ¿sí? Tal como yo la había divulgado, ¿sí? Así que el embajador estará presente, va a iniciar los trabajos presentando a Domingo Aguilera. Lo que he hecho es para organizar, ¿no? Porque Domingo Aguilera, además de enviarme su biografía para que todos lo conozcan, también me ha enviado alguna bibliografía que está aquí puesta, ¿sí? Así que si alguien tiene curiosidad de leer, ¿sí? Mucho de lo que va a tratar, ¿no? Hará referencia a alguna que otra de estos textos que están aquí y algunos otros, ¿sí? Lo mismo pasa con la ministra de Políticas Lingüísticas, ¿sí? Ella ha enviado estos que son los decretos, las leyes que tratan del asunto, ¿sí? Y yo he puesto un artículo suyo publicado también. O sea, leer esto es interesante para que uno esté al corriente de lo que está hablando la ministra, ¿sí? Así está pasando con los demás también. Por ejemplo, Javier Viveros es escritor y catedrático en lengua y literatura hispánica. Él va a tratar la literatura, la narrativa y la literatura paraguaya actual, ¿sí? Junto a él estará Susana Gertopán. Susana Gertopán, por ejemplo, me envió varios textos suyos, ¿sí? No solo este que está aquí. Así que yo estoy tratando de leerlos también. Pero el nombre prestado, ¿sí? Está disponible entero en la web, ¿sí? Así que su tema principal, uno de los temas de su literatura es las migraciones en la literatura paraguaya, ¿no? Porque su familia también sufre varios tipos de migraciones, porque ella viene de familia judía, hay unas migraciones culturales en ese sentido a causa de varias cuestiones que ya sabemos de la Segunda Guerra Mundial, y es muy interesante porque ella compara ese periodo, sin entrar en detalles, con este periodo stroessnista, ¿sí? Así que entra en uno de los temas Fontecla, uno de los temas que yo había planteado inicialmente, ¿no? Bueno, siguiendo tenemos a Delicia Villagra, que es una famosísima, ¿sí? Estudiosa del bilingüismo paraguayo, ¿sí? Ahí está su biografía. Sí, todavía no he tenido tiempo de cargar las referencias que va a utilizar, pero es una de las, como dice el embajador, es una de las madres de de la mayoría de los que están ahí, madre intelectual, ¿sí? Sí, de todos los que están allí, ¿no? Estamos también con otra invitada, que es Larisa Barbosa Álvarez, que es una doctoranda en UNICAMP
que estudia las relaciones económicas entre Brasil y Paraguay, que por favor, ¿no? Van mucho más allá de lo que es la puente de la amistad, ¿sí? Esto que está en el imaginario, ¿sí? Brasileño, ¿vale? Vamos a tratar en serio la cuestión. La otra que estábamos hablando ya, ¿no? Que está el vídeo de la entrevista, que es Alay García Diniz, ¿no? La profesora jubilada de la Universidad de Santa Catarina, que ahora está en la Universidad de West, ¿sí? Y va a, tal vez, ella me dijo, mira, puedo llevar algunas invitadas, y nosotros sabemos que todos los invitados son muy bienvenidos, ¿sí? Y agregan más, ¿no? Conocimiento y más puntos de vista para el debate, y por eso le dije, mira, nosotros encantados, ¿eh? Así que puede venir. Muy bien. Y estamos, y aquí vamos a tratar de la parte histórica, ¿sí? Desde el punto de vista paraguayo, vamos a traer el historiador Fabián Chamorro, ¿sí? Quien va a visitar la Guerra del Paraguay o la Guerra Grande, ¿sí? Desde la perspectiva paraguaya. Sí, él estará presente este día, y creo que va a ser muy interesante para que conozcamos ese punto de vista, porque el día siguiente vamos a tener la participación de este profesor de la Universidad de Brasilia, que es uno de los más conocidos, y como dice el embajador, quizás él tenga una visión que es la visión de la diplomacia brasileña, ¿no? Acerca de la guerra, y ahí ya está incluso escrito de modo como se ve en Brasil, que es la guerra de la Tríplice Alianza, ¿sí? Así que vamos a tener la visión brasileña, luego de la visión paraguaya, y esto será muy interesante para que podamos cotejar los dos puntos de vista, los dos espacios de construcción histórica. A propósito, hablando con Alay también estudia los textos históricos de esa época, y como había dicho, ella estudia también la presencia del cuerpo, ¿no? El cuerpo femenino y la presencia de esos cuerpos, ¿no? Masculinos de los indígenas, y es probable que ella también entre en ese aspecto. Sí, o sea que hay tanta cosa, tanto que visitar, que el espacio se nos hace muy corto, sí, pero vamos a estar bastante bien informados, ¿no? La otra presencia, no menos importante también, ya estamos entrando aquí en el campo de la literatura, prácticamente, vamos a quedar ahora solo en el campo a partir de, luego de Dorothy Otto, ¿no? Vamos a estar en el campo de la literatura, y vamos a empezar aquí con Irina Ralphos, esta parte aquí, porque antes ya tenemos un poco de literatura junto con historia. Aquí tenemos a una migrante que sale de Uruguay, pasa a vivir en Paraguay, y su escritura ya está considerada como una expresión de la literatura paraguaya. Es escritora y también poeta. Por esa razón, mira, he dejado aquí para que tengamos acceso a estos dos textos, porque la idea a partir de aquí, ¿no? Es justamente esto, es leer sus textos y tener a la escritora, a la poeta que nos comente, ¿no? Que entre en debate, ¿no? Con nuestra recepción de su literatura, ¿sí? De su narración y de su poesía, ¿sí? El día 27 es un día especial, por supuesto que tenemos a Susi Delgado, que es poeta y traductora. Es muy interesante porque Susi Delgado tiene como lengua materna el guaraní, ¿sí? Y ella no es indígena, y por esta razón hay algunas cuestiones, ¿no? De reconocimiento de esta mujer como siendo una expresión de la lengua guaraní, ¿no? Pero ella, vamos a dejar que nos hable, ¿sí? Y ella trabaja también con la traducción de esta oralidad, de esta poética,
que es una lengua más que nada poética, ¿sí? En el primer momento. Y volviendo un poquito, Alay también es una de las estudiosas brasileñas que trabaja con Alay y tiene una publicación trilingüe de sus poesías, así que ya tenemos algunos estudios aquí en Brasil de la poesía de Susi Delgado, ¿sí? Junto a ella vamos a tener a Feliciano Acosta, que además de poeta, también narrador y traductor. Así que ese día estaremos con algo muy especial, porque estaremos tratando no solo de la poesía, sino también de la traducción, ¿sí? Esta dificultad o facilidad que tenemos entre estos dos o tres idiomas, el español y el portugués, ¿sí? Bueno, Feliciano, que también contempla la poesía, nos va a hablar de la literatura en guaraní y la emergencia de la novela. O sea que ya estamos en un segundo momento del guaraní que ya está partiendo para la narración, ¿sí? A propósito, otra vez voy a hablar de Alay, ¿no? Porque ella es una de las guionistas de un documental en el que cita en la entrevista, que es muy interesante, que trata justamente de este universo de la narración en forma de poesía de la cultura guaraní, ¿sí? Bueno, seguimos, ¿sí? Vamos a tener a Bernardo Neri Farina, escritor también, es uno que trata, es escritor y periodista, él trata de la narrativa política, en especial de la época de la dictadura del siglo XX, por favor, son tantas las dictaduras, ¿no? En nuestros países, desafortunadamente, y tenemos que ubicarla históricamente, o sea que es la dictadura más reciente que todavía encuentra huellas, ¿no? en la historia contemporánea, ¿sí? Bueno, a continuación, ahí sí tenemos la que me surge como idea inicial, ¿no? Que es Mónica Bustos, con quien ya hablé en alguna ocasión, está encantada de estar, ¿no? Aquí vamos a leer un cuento suyo, que es Ofiuco, y estar aquí para presentar, hablar de su condición. Como decía, es una de las narradoras más jóvenes de Paraguay y estará aquí con nosotros para hablar de su literatura, su percepción de la literatura paraguaya y su modo de escribir su narración. Y terminando, no menos importante, vamos a tener a Delfina Acosta y he dejado aquí el enlace para el libro El viaje, que está disponible en la web, aunque ya me ha enviado hace poco otros enlaces, los voy a dejar allí también, acaso alguien tenga o quiera leer más textos suyos, ¿no? Pero la idea es comentar principalmente porque él está disponible en la página web. Como había dicho inicialmente, ¿no? Nuestro reto fue incluso tener acceso a textos para que todos podamos leer los textos y ser receptores y contar con el diálogo, ¿sí? De estos que los escriben. Esto fue un reto por lo que decía, que Paraguay tiene publicaciones, pero son publicaciones restringidas al país, hay pocas traducciones, y contamos con personas como Mónica Bustos, que tiene su página web, ¿no? Como el del Instituto Cervantes, que deja algunas obras con permisión de los escritores, hay gratis en la web, ¿sí? O alguno que nos envíe y nos deja, mira, esto se puede utilizar sin problema ninguno porque no tengo ánimo de lucro con esto, sino que quiero mantener un diálogo fluido con la recepción, ¿no? En este curso, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna cuestión que queréis hablar? ¿Algo que me haya olvidado? ¿Algo que no haya quedado claro?
O algo que uno ha visto, mira, hace falta esto o aquello, porque le había dicho al embajador, mira, esto es solo el inicio, vamos a volver a Paraguay después que hagamos el cepo por los demás, vamos a volver, porque vamos a tener mucho más repertorio para volver a Paraguay. Sí, y Paraguay va a tener mucho más repertorio, tiene, ¿no? Más repertorio que esto, ¿no? Y algo que nos afligió un poquito, por ejemplo, Meliá ha muerto no hace mucho tiempo y sería un gran nombre a estar presente aquí, que era, además de filólogo jesuita que convivía con los pueblos guaraníes, un gran profesor del guaraní cuya gramática está presente hasta hoy, ¿no? Pero es esto, por eso que vamos a tener a estas personas porque no sabemos el día de mañana, ¿sí? Para poder trabar este diálogo y poder contar con la presencia. Y la pandemia sí nos ha sido y sigue siendo algo muy duro, por lo menos nos ha proporcionando esta situación de que podamos ahora enfrentarnos de una forma mucho más interesante los encuentros con gente que no puede estar en el lugar, ¿no? Por eso que había dicho, bueno, ahora vamos a poder hacer estos encuentros porque la gente está mucho más abierta con relación a ocupar el espacio virtual con un diálogo mucho más lleno de valor y lleno de contenido que nos enriquece no solo intelectualmente, sino también el corazón y el alma, ¿no? Ay, gracias, Ileana. Gracias. Yo también, yo estoy aquí también para aprender más que nada, ¿eh? Por eso que estoy aquí apuntando, voy a apuntarlo todo. Tengo un montón de preguntas y después de esto, yo creo que tras terminar nuestro encuentro estaremos mucho más llenos de contenido y provocaciones y los diálogos se pueden seguir en el foro de dudas o en la cafetería, ¿sí? Si alguien quiere llevar a tereré a la cafetería, puede llevarlo también, sí, porque es la bebida más típica que el café en Paraguay. Muy bien, Marta, tienes que tener orgullo. Y creo yo que tu abuelito también lo tendría, ¿no, Ileana? Muy bien, muy bien. Bueno, creo, sí, mucho, ¿no? Porque yo también soy de familia, de gente que sufre migraciones. Toda la migración es política porque le falta algo y tiene que huir, o sea, por una guerra, o por el hambre, o por cualquier situación que flagele al ser humano. Soy de esos y por eso que mi familia está en Brasil. Y la lengua de mi abuelo también se hablaba entre adultos, no quería pasársela a los hijos, ¿sí? Por problemas de la guerra, por problemas también de que los niños no supieran lo que estaba pasando, o sea, como si fuera una protección, ¿sí? No solo con relación a temas, sino también con relación a que no sufrieran algún tipo de flagelo o estigma causado por el prejuicio. Sí, desafortunadamente. Muy bien, así que, bueno, vamos a terminar antes, ¿sí? 20 minutitos antes, porque la idea es justamente la de presentar el curso, ¿sí? E indicar, ¿no? Los materiales, y ya sabemos que para la próxima clase o el próximo encuentro, que será sobre movilidad lingüística del guaraní con Domingo Aguilera, estamos en la indicado estos textos que están presentes en la web. Una vez más, os doy la bienvenida, sí, y espero que todos estemos bien. Y también para avisar lo siguiente, las inscripciones, ¿no? Serían hasta ayer, pero las hemos aplazado para el próximo miércoles. Si queréis divulgar más y si hay interés más en hacer la inscripción, por favor, que divulguéis el curso. ¿Vale?
Una vez más os agradezco y hasta el próximo jueves. Adiós. Chao, chao, hasta. Adiós. Hasta la próxima semana. Un gusto estar acá. Hasta Sí, luego. un gusto mío. Hasta luego. Chao, chao, hasta luego. Adiós.